Hola, hola a todos mis preciosos suscriptores, y a los que se están uniendo a esta aventura por primera vez. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más en nuestro espacio de chismes, noticias y todo lo que nos encanta del mundo del entretenimiento. Hoy prepárense porque traemos un plato fuerte, un tema que ha estado hirviendo en las redes y que, créanme, nos va a dejar a todos con la boca abierta. Si son fanáticos de las series turcas, de esos dramas que nos roban el corazón, y especialmente si aman la pareja que formaron Hande Erçel y Kerem Bürsin, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a desglosar, analizar y comentar la reciente declaración de Hande Erçel que ha dado la vuelta al mundo: Kerem es mi confidente para siempre. Sí, así como lo escuchan. Una frase tan sencilla, pero que encierra un mundo de significados y que ha revuelto las redes sociales con especulaciones, teorías y muchísimos corazones latiendo más fuerte. Vamos a explorar qué significa esto, qué puede implicar en su relación actual y, por supuesto, vamos a repasar un poco de su historia juntos. Pero antes de sumergirnos en todo este drama sabroso, quiero recordarles que este canal existe gracias a ustedes, a su amor y apoyo. Así que si aún no lo han hecho, por favor, hagan clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes y exclusivas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a por el meollo del asunto. La noticia explotó hace unos días, prácticamente de la nada, como un trueno en un día soleado. Hande Erçel, en una entrevista que aparentemente era sobre un proyecto de modelaje o una nueva colaboración, soltó esa bomba: Kerem es mi confidente para siempre. Imagínense la reacción en Internet. Las redes sociales se incendiaron de inmediato, los hashtags se volvieron tendencia en cuestión de minutos y los fans, obviamente, enloquecieron. ¿Pero por qué esta frase es tan importante? ¿Por qué ha causado tanto revuelo? Bueno, la clave está en su historia juntos, en el romance de ensueño que vivieron en la pantalla y que se convirtió en una realidad, al menos por un tiempo. Recordemos que Hande y Kerem se conocieron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, o como la conocemos por estos lares, Love is in the Air. La química que tenían en pantalla era innegable. Esas miradas, esas sonrisas, esos momentos de complicidad. Uf. Era como si el amor se hubiera escapado de la ficción para abrazarlos en la vida real. Y así fue. Confirmaron su relación para alegría de millones de fans alrededor del mundo. Nos vendieron ese cuento de hadas, esa historia de amor que todos queríamos creer. Y vaya que la creímos, nos ilusionamos y celebramos cada uno de sus gestos románticos. Sus viajes, sus fotos juntos, sus muestras de cariño en público, todo parecía sacado de una película. Pero como en toda buena historia, también hubo un final inesperado. La relación terminó, al menos públicamente, dejándonos a todos con el corazón roto. No hubo detalles ni explicaciones, solo la confirmación de que habían tomado caminos separados. Y como pasa con las rupturas, las especulaciones y los rumores no tardaron en aparecer. Que si fue por trabajo, que si fue por incompatibilidad, que si hubo terceras personas. La verdad es que nunca supimos realmente qué pasó. Y ahí fue donde quedó la historia, en un limbo de interrogantes y añoranzas. Y ahora, con esta declaración de Hande, todo vuelve a tambalearse. Kerem es mi confidente para siempre. Esa frase, en el contexto de su historia, es mucho más que una simple amistad. Un confidente, amigos, es alguien en quien confías tus secretos más profundos, tus miedos, tus sueños. Es esa persona que te conoce de verdad, que te escucha sin juzgar y que está ahí para ti, pase lo que pase. Y que Hande se refiera a Kerem de esta manera es algo muy, muy significativo. Podemos interpretar esta declaración de varias maneras. La primera, la más obvia, es que a pesar de haber terminado su relación amorosa, Hande y Kerem han logrado construir una amistad sólida y profunda. Algo que, seamos honestos, no es nada fácil después de haber compartido un romance tan intenso. Demuestra una madurez emocional increíble por parte de ambos y habla de la conexión especial que lograron crear. Que a pesar de que el amor romántico quizás ya no esté presente, el cariño, el respeto y la confianza siguen ahí. Y eso, mis amigos, es algo digno de admiración. Otra posible interpretación es que, más allá de la amistad, existe todavía un vínculo emocional muy fuerte entre ellos. Quizás esa chispa, que vimos en pantalla y que luego traspasó a la realidad, nunca se apagó del todo. Tal vez, después de un tiempo separados, ambos se han dado cuenta de que se complementan de una manera especial, que hay un entendimiento que va más allá de una relación de pareja.
Quizá por eso Ande ve a Kerem como su confidente, porque es alguien que la entiende a un nivel muy profundo, alguien con quien puede ser completamente ella misma, sin máscaras ni pretensiones. Claro que también existe la teoría, esa que a muchos les gustaría que fuera verdad, de que esta confesión de Ande es un guiño, una indirecta, una señal de que existe la posibilidad de una reconciliación. Que después de un tiempo separados han podido sanar heridas, aclarar malentendidos y se han dado cuenta de que el amor que sintieron sigue ahí, latente, esperando una segunda oportunidad. Sabemos que muchos de ustedes, al igual que nosotros, suspiran porque este chip vuelva a zarpar. Y esta frase, sin duda, les da una nueva esperanza, un motivo para creer que todo es posible. Pero independientemente de lo que ocurra en el futuro, esta declaración de Ande es un recordatorio de la magia que existió entre ellos, del impacto que tuvieron como pareja y de la profunda conexión que construyeron. Kerem es mi confidente para siempre no es solo una frase, es una declaración de amistad incondicional, de confianza absoluta y de un vínculo que parece ser irrompible. Y eso, seamos honestos, es mucho más valioso que cualquier relación amorosa fugaz. Ahora pensemos un poco en las posibles reacciones de Kerem. Hasta el momento él no ha emitido ninguna declaración pública al respecto. Lo cual, en realidad, es bastante típico en él. Kerem siempre ha sido un hombre más reservado, menos propenso a compartir detalles de su vida personal. Prefiere que su trabajo hable por él. Pero por supuesto podemos imaginar lo que debe haber sentido al escuchar las palabras de Ande. Seguramente una mezcla de sorpresa, satisfacción y quizás un poco de nostalgia. Es evidente que él también valora la relación que tienen y que la considera especial. Y aunque no lo diga con palabras, sus gestos y actitudes a lo largo de su carrera siempre han demostrado el cariño y respeto que siente por Ande. Esta situación nos plantea también una reflexión sobre las relaciones que establecemos en nuestras vidas. Como bien sabemos, las relaciones de pareja no son la única forma de amor y conexión. También existen amistades que marcan nuestras vidas, relaciones que nos nutren el alma y que se convierten en pilares fundamentales de nuestro bienestar. Y a veces, esas amistades son aún más importantes que los amores pasajeros. Porque un amigo de verdad, un confidente es un tesoro que vale oro. Es esa persona que te conoce por dentro y por fuera, que te apoya incondicionalmente y que está ahí para celebrar tus victorias y para consolarte en tus derrotas. Y la relación entre Ande y Kerem parece ser un claro ejemplo de ello. Han demostrado que incluso después de una ruptura, es posible construir una amistad sólida y significativa. Otro punto interesante es el papel que juegan los fans en todo esto. La pasión y el amor que les profesan a Ande y a Kerem es innegable. Y aunque muchas veces esa pasión puede llevar a situaciones extremas, como la presión constante sobre sus vidas personales, también es un motor que impulsa sus carreras y que les brinda apoyo y cariño. Los fans han sido testigos de su historia, han vibrado con sus momentos felices y han llorado con su separación. Y por eso, la declaración de Ande ha generado tal revuelo. Porque los fans siguen soñando con una reconciliación, con ese final feliz que tanto anhelamos. Y aunque no debemos interferir en sus vidas, es imposible negar que su historia nos conmueve y nos inspira. Y la esperanza, como dice el dicho, es lo último que se pierde. Ahora, reflexionemos un poco sobre lo que esta declaración de Ande nos enseña a todos nosotros. Nos muestra que las relaciones, en todas sus formas, son dinámicas y complejas. Que no siempre se ajustan a un molde preestablecido y que a veces, las cosas simplemente fluyen de manera diferente a como las habíamos imaginado. Nos enseña que es posible transformar un amor romántico en una amistad profunda y sincera. Que el respeto, la confianza y la comunicación son claves para mantener cualquier relación sana y duradera. Y sobre todo nos enseña que el amor, en todas sus manifestaciones, es un regalo que debemos valorar y cuidar. En el caso de Ande y Kerem, esta declaración nos demuestra que su historia no ha terminado, sino que simplemente ha tomado un nuevo camino. Que la conexión que tienen es mucho más fuerte que una simple relación amorosa. Y eso es algo hermoso y digno de celebrar. Que el amor, la amistad y la conexión pueden existir en diferentes formas y que todas son igual de válidas. Que no debemos encasillar nuestras relaciones en etiquetas predefinidas, sino que debemos dejar que fluyan de manera natural y auténtica. Que lo importante es ser felices, ya sea como pareja, como amigos o como almas gemelas que se han encontrado en esta vida. Y mientras tanto, nosotros seguiremos disfrutando de su trabajo, de su talento y de todo lo que nos comparten.
Porque, más allá de sus vidas personales, Hande y Kerem son dos artistas excepcionales que merecen todo nuestro reconocimiento. Sus actuaciones nos han emocionado, sus personajes nos han enamorado y su carisma nos ha conquistado. Y por eso los seguiremos apoyando en cada proyecto, en cada desafío y en cada nueva aventura que decidan emprender. Porque al final del día, lo importante es que ambos sean felices y que sigan brillando como lo han hecho hasta ahora. Pero volvamos a esa frase clave: Kerem es mi confidente para siempre. Es una declaración que tiene mucha fuerza, que va más allá de lo superficial. Es una confirmación de que la relación entre Hande y Kerem ha trascendido la pantalla, ha trascendido el romance y ha alcanzado un nivel de conexión que pocas personas logran experimentar. Es una prueba de que el amor, en todas sus formas, es un lazo que puede unir a las personas para siempre. Y eso es algo que nos llena de esperanza y nos inspira a seguir creyendo en el poder de las relaciones humanas. En resumen, la declaración de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin ha sido una bomba que ha sacudido el mundo del espectáculo y ha revivido las esperanzas de los fans que anhelan una reconciliación. Pero más allá de las especulaciones y las teorías, esta frase es un testimonio del vínculo profundo y duradero que existe entre ellos, una relación que ha trascendido el amor romántico y que se ha convertido en una amistad incondicional. Una amistad que, como bien dice Hande, parece ser para siempre. Y eso en sí mismo es una historia hermosa. Y ahora, mis queridos suscriptores, ha llegado el momento de despedirnos por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado de la declaración de Hande Erçel. Hemos explorado las diferentes interpretaciones, hemos reflexionado sobre el valor de la amistad y el amor en todas sus formas y, por supuesto, hemos revivido un poco de la historia de esta pareja que nos robó el corazón. Como siempre, les agradezco enormemente por acompañarme en este espacio de chismes y noticias. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad y a compartir todas las novedades del mundo del entretenimiento. Recuerden que este canal es su espacio y que me encanta interactuar con ustedes. Por eso los invito a dejar sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Qué les pareció la declaración de Hande? ¿Creen que existe la posibilidad de una reconciliación? Los leo con mucha atención. Y antes de cerrar este vídeo, no puedo olvidarme de pedirles un último favor. Si les gustó este contenido, por favor, denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, noticias y exclusivas. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y ahora sí, me despido con un abrazo gigante y con la promesa de volvernos a encontrar muy pronto con más novedades del mundo del entretenimiento. Cuídense mucho y hasta la próxima. Y no olviden, el amor, en todas sus formas, es el motor que mueve el mundo. Hasta luego.